Vamos a la palabra de Dios. Me alegro mucho de verlos a cada uno de ustedes aquí, que Dios los bendiga mucho. A las personas que recientemente están llegando acá a la iglesia, que Dios los bendiga. Esperamos que ustedes se puedan sentir bien y sobre todas las cosas que reciban una palabra de Dios, una bendición de Dios a su vida. Busque en su Biblia Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Estamos estudiando Romanos, hemos estado estudiando Romanos ya por meses. Y este es un escrito que tiene tanta bendición, tanta enseñanza y desafío para nosotros. Y el capítulo 15 es realmente una continuación del capítulo 14, es decir, se sigue con el mismo tema del capítulo 14. Ahora, ustedes que son muy buenos estudiantes, quiero que me ayuden a recordar de qué estábamos hablando la semana pasada en el capítulo 14. ¿Alguien? Muy bien, buena estudiante, ¿no? Yo les aconsejo a los hermanos y algunos de ustedes lo hacen y los felicito por eso, es que traigan una agenda, una libreta, un cuaderno, algo en que tomar apuntes, no para que apunten o anoten o escriban cada palabra que se dice, esa no es la idea, pero en lo que uno escucha, hay algo que uno dice, mire, qué bueno está esto, mire, eso es mío, dice uno, eso es lo que se anota. Aquellas cosas en que usted siente que Dios está hablando a su vida y eso se anota entonces. Así es que yo felicito a los que tienen esta disciplina de tomar apuntes, síganlo haciendo. Entonces decía hermana Marcela que el débil y el fuerte en el reino de Dios, ese fue el título que le pusimos a la prédica pasada. Y esta vez tiene que ver con el mismo tema, realmente es el mismo tema que Pablo lo continúa, pero hoy desde la perspectiva del ejemplo de Cristo Jesús. Y vamos a ver algo, pero quisiera decir unas dos cositas de repaso. ¿Quién era o quién es, según el capítulo 14 de Romanos, el débil? ¿Quién es el débil? No tiene que ver con el boxeo que decía la hermana Katia. ¿Quién es el débil aquí? En este contexto del capítulo 14, aprendimos que el débil es el vegetariano, el que come legumbres. Así es que yo no sé cuántos débiles tenemos acá. ¿Y quién es el fuerte entonces? Ahí en ese contexto. El que come de todo, dice el hermano por acá. Claro que sí, hermano Eric. Correcto. El que es fuerte, según lo que dice el apóstol Pablo, es el que come carne. Entonces yo creo que yo soy fuerte. Pero usted puede comer, según la enseñanza de Pablo, puede comer de todo. Puede comer legumbres o vegetales y nada más, y abstenerse del consumo de carne, pero también puede comer carne y legumbres, y entonces no peca por eso, y si come solo legumbres tampoco peca por eso. Lo que está diciendo es realmente que los creyentes en Cristo Jesús, con estas costumbres de dietas, y que tiene que ver un poco más con situación cultural, debemos y podemos convivir en armonía en el reino de Dios. Esa es la idea. Otra cosa que me gustaría muy rápidamente repasar es la definición que nos da el apóstol Pablo del reino de Dios. ¿Cuál es? Lo encontramos en el capítulo 14, versículo 17. La definición que nos da del reino de Dios. Dice allí tres cosas. ¿Qué es el reino de Dios? Esa sería la pregunta, ¿no? Y dice que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Y me gusta esa última parte, en el Espíritu Santo.
Ahora, decíamos que el reino de Dios debemos de entenderlo en dos etapas, en dos fases, bueno, digamos etapas. La primera tiene que ver con la manifestación del reino de Dios, es espiritual, es invisible, es espiritual y es invisible. Y esa es la experiencia, o entramos al reino de Dios, experimentamos la vida del reino de Dios cuando usted le entregó de corazón, de todo corazón, su vida a Cristo Jesús. Allí usted entró al reino de Dios. Y eso es importante. Yo espero que aquí todos los que están acá hayamos entrado al reino de Dios. Los hermanos creyentes y gente que vivían en Palestina o en Israel en el tiempo de Jesús, en el siglo I, se equivocaron con su perspectiva del reino, porque ellos decían, si este Jesús de Nazaret es el Mesías, eso significa que tiene que destronar al César de Roma. Esto significa que tiene que quitar a todos los Herodes en cada una de las provincias que gobernaban Palestina. Esto significa que Dios es el que va a mandar. Ya no va a haber parlamentos humanos, ni ejércitos, ni nada de esto, sino el Mesías. Y como Jesús andaba predicando el evangelio, inclusive a los pobres, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, a los endemoniados, a muchos endemoniados libertó. Entonces aquellos decían, este no es el Mesías, porque no ha destronado todavía el César de Roma, ni ha quitado los gobiernos aquí de las provincias en Palestina. Bueno, tenían una cosmovisión equivocada o un entendimiento equivocado del reino de Dios. El reino de Dios se manifestó primero y se ha manifestado espiritualmente. Se ha manifestado en nuestros corazones, transformando nuestra vida, libertándonos del pecado, trayendo esto que dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo a nuestras vidas. Usted debe de experimentar estas cosas, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted debe de vivir, si vive en el reino, debe de vivir esta vida del Espíritu Santo. Claro, porque el reino de Dios físicamente, materialmente, se va a manifestar después. O sea, todavía no se ha manifestado, sí se va a manifestar. Y la Biblia nos enseña eso. Así es que ese par de cositas ahí, como un repaso. Ahora, aquí en el capítulo 15, decíamos que Pablo continúa el tema de la convivencia de los creyentes. Y esta debe de ser una convivencia armoniosa. Una convivencia de aceptación de este hermano con el otro hermano, con la otra hermana, a pesar de los diferentes menús que comamos y de las diferentes lenguas que hablemos. Y decíamos que la iglesia de Cristo Jesús tiene todo el potencial para ser una iglesia multicultural. De hecho, les voy a decir, el cielo será multicultural, ustedes lo saben. Apocalipsis, ¿qué dice Apocalipsis? Y vi, dice, una gran multitud. Y Juan el vidente pregunta a Dios, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Y dice que estos venían, ¿de dónde? No venían solamente de Heredia, sí, algunos venían de Heredia, ¿verdad? Ahí íbamos nosotros en esa multitud, y de San José de la Montaña, por supuesto. Pero, ¿de dónde venían estos? De todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones. Oiga, hermanos, imagínense qué buena ensalada, aquellos hermanos africanos negritos, negritos, negritos. Y los otros allá del norte, de los polos blanquititicos, ¿verdad? Y unos hitos, y los chinos, y los, ¿cómo se llama? Y los coreanos, japoneses, vietnamíes, se dice, nicaragüenses,
norteamericanos, claro, mire, sí, de todas las razas, de todos los tamaños y colores y culturas, idiomas. Qué hermosa ensalada de gente, qué multitud más variada. Y el cielo será exactamente eso. Eso es lo que dice. Entonces, el apóstol está continuando el tema que de los integrantes del reino de Dios, que son débiles, que son fuertes, que comen esto otro. Aprendamos a vivir juntos, no nos juzguemos por estas cosas realmente triviales que no tienen un significado espiritual, pero tratémonos con amor, con consideración para poder comulgar o tener esa relación. Ahora, bajo la perspectiva de Cristo y el parámetro de Cristo Jesús, vamos a ver tal vez un par de cosas y si no una nada más. En el versículo 3, capítulo 15, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora quiero que notemos esta expresión, agradó o agradar, que dice que Cristo no se agradó a sí mismo. Y eso es importante. Eso es importante, ¿no? Notamos esa frase también en el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, y noten, ahí está el verbo, y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarse a usted mismo. ¿Y qué más? En el versículo 2, cada uno de nosotros, ahí está otra vez el verbo, agrade a su prójimo. O sea, no piense tanto en agradarse usted, piense en agradar a su prójimo. Y todo esto bajo el ejemplo de Cristo, porque ni aun Cristo, versículo 3, se agradó a sí mismo. La vida de Cristo caminó, corrió, funcionó sobre este principio. ¿Cuál principio? El de agradar en primer lugar, primerísimo lugar, ¿a quién? A Dios, al Padre. No agradarse Él. Nosotros humanamente o naturalmente hablando, caminamos sobre el principio de agradarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Usted va más tarde ahí a leña y carbón, ¿por qué? ¿O va a dónde? No sé a dónde va, al Banco de los Mariscos, o va a las parrillitas ahí, o no sé para dónde va, para dónde coge. La casa del cerdo tal vez, yo no sé. Bueno, buen lugar ese. Porque quiere algo agradable, ¿no? A su paladar. Usted dice de un pronto a otro, voy a planear un paseo. Ver aquel lugar más lindo, aquel para ir a pasear. ¿Por qué? Porque usted quiere agradarse a usted mismo. Y aquellas cosas en que estamos pensando, en los gustos, los gustos que queremos darnos, es precisamente para agradarnos. Ahora, cuando usted va a orar, espero que ore, y cuando usted va a orar, sería porque usted tenía unas ganas insoportables de orar. Mire, perdóneme, pero francamente no lo creo. Digo, yo lo juzgo por mí mismo. Es que realmente, cuando me pongo a orar, no es que estoy desbordado de ganas de orar. No, francamente no. No, francamente no. Usted está aquí esta mañana porque usted hoy amaneció. Tengo unas ganas insoportables de ir al culto.
¿Es cierto eso? No, no me diga que sí, no levante la mano. No me diga. No, no. Fue otra cosa. ¿Qué fue lo que usted pensó y tal vez sintió? ¿Qué fue? No ganas, creo que no eran unas ganas. Está más bonito que estar en el parque de diversiones, está más bonito aquí que a lo mejor estar, yo no sé qué otras cosas hay, la semana o el año, no sé qué toreado, el partido de fútbol, yo no sé si hay partido hoy, estoy desconectado de los compromisos, la actividad deportiva, futbolística. ¿Qué más? Seguramente que hay un montón de cosas que compiten, ¿no es cierto? Compiten con esto, que son más atractivas, más interesantes realmente, más interesantes. Eso de oír al pastor ahí hablando, no hombre, ni siquiera tiene voz de locutor ni nada de eso. Ni eso me dio Dios, fíjese. Así es que debe ser hasta cansador. ¿Por qué razón usted está aquí? Bueno, no me lo diga, puede ser que alguien lo obligó. Puede ser que el papá te dijo, tenés que ir al culto porque si no más tarde no vas allá. No vas al cine. O puede ser que el novio le dijo, tenés que ir porque si no, no salimos más tarde. Yo no sé qué obligaciones hubo realmente de por medio. Pero ¿por qué estás aquí? Estás aquí porque tomaste una decisión, ¿no es cierto? Y la decisión fue, voy a ir al culto porque esto le gusta a Dios. No es que le gusta a usted, no, es que le gusta a Dios, ¿me entiende? Eso es distinto. Y a lo mejor usted hoy se levantó temprano y se puso a orar. ¿Y por qué usted se puso a orar? ¿Porque tenía muchas ganas de orar? No, la verdad que no. Hasta con sueño estaba y frío. Pero realmente no eran las ganas de orar que tenía. Es que usted dice, es que esto le gusta a Dios. Y cuando nosotros funcionamos, entendemos y debemos de funcionar sobre este principio, entonces la cosa empieza a tener otro sentido. Empieza a tener un significado diferente. La hermana antes mencionaba aquí, la hermana Katia mencionaba algo de las pruebas y de la lucha y del combate espiritual y todos los diablos, usted peleando no sé con cuántos miles de diablos ahí a la vez. Complicado, ¿no? Pero manteniéndose firme. ¿Y por qué? Porque eso agrada a Dios. Si no fuera así, entonces se derrumbó. ¿Y por qué usted debe de ser fiel en el matrimonio? Si ya su pareja se le puso feito, se ha deteriorado, como todo en la vida, de verdad, va sufriendo un deterioro. Pero ¿por qué usted insiste en ser fiel? ¿Por qué? ¿Por qué insiste en ser fiel? ¿Y por qué insiste inclusive en pelear cuando la cosa se le ha puesto media peleaguda? ¿Por qué? Usted dice, porque Dios dice que yo debo de ser fiel y perseverante y entonces esto agrada a Dios. Esa es la actitud que agrada a Dios. Cristo Jesús funcionó y vivió la vida y el ministerio bajo este principio. Tengo que agradar a mi Padre. Dice que Él no se agradó a sí mismo. Eso dice el texto. No se agradó a sí mismo. Inclusive había muchos vituperios sobre Él. Habían burladores, habían enemigos, había gente que la verdad querían matarlo desde el comienzo. Querían eliminar a Jesús. ¿Y por qué Él insistió en vivir esa clase de vida que nos relata el Evangelio? Porque quería agradar a Dios. Y ahí en el jardín del Getsemaní, debajo de los montañitas, hay una montañita de olivos, árboles de olivo. Y allí estaba de rodillas. Y le dice al Padre, estaba en una situación muy crítica, muy conflictiva. Y le dice al Padre, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, no está hablando de una copa así como esta, no era esta copa,
es otra. La copa del sufrimiento, de la crucifixión. Si es posible que pase esta copa sin que yo la tome, líbrame entonces de esta hora, pero sea hecha tu voluntad. Es decir, había una decisión, una determinación absoluta de que lo que quiero es agradarte. Lo que quiero es agradarte. Hermano, hermana, si funcionemos con este principio mismo que funcionó Jesús, que nuestro lema tiene que ser agradar al Señor. Ahora, también en el contexto, si nosotros agradamos al Señor, extensivamente vamos a aceptar a nuestros hermanos, como ya estudiamos anteriormente. Vamos a aceptar a nuestros hermanos con las cosas que tienen. Y entonces nuestra relación va a ser una relación de comunión, va a ser una relación de calidad. Dice el texto en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran hacerse más pobres del punto donde está. Yo no estoy diciendo que ustedes son pobres, pero en el punto donde usted está, como se considere pobre, medio pobre, clase media o tal vez clase alta, no sé. Pero ¿a cuánto les gustaría realmente hacerse más pobres? Bueno, fíjese, Jesús siendo rico se hizo pobre. Se hizo pobre. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto es para bendecirnos a nosotros. Versículo 7, tenemos un segundo elemento que tiene que ver con el ejemplo, con el parámetro de Cristo Jesús. Versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y aquí, ¿cuál es la otra acción de Cristo? Él nos recibió. Número 1, no se agradó a sí mismo. Número 2, nos recibió a nosotros. Y cuando usted y yo pensamos, ¿cómo estábamos cuando Cristo Jesús nos recibió? Hay una visión que me contó un día de estos un hermano, así, muy gráfica realmente. Él hacía unos años antes, ahí no empieza la visión, esa es la experiencia de él. Unos años antes había sido creyente, había entregado su vida a Jesús y caminó un tiempito con Jesús, pero como de vez en cuando suelen hacer algunos creyentes, se aburrió, se endureció, se apagó, se enfrió y se apartó y siguió en el mundo. Y un día está viendo televisión, cualquier programa, no tiene que ver nada con programa evangélico, nada de eso, viendo algo ahí. Y de un pronto a otro empieza a tener una visión. Dios le da una visión. Y en la visión dice que comenzaron a entrar ovejas blanquitas y venían cada vez más y preciosas se veían las ovejas. Y se acercaban las ovejas. Y entonces dice que apareció el hombre ahí, el pastor de esas ovejas. Y era un hombre alto y un hombre elegante y tenía ¿cómo se llama esto? Su cayado en su mano. Y entonces el hombre le pregunta a él, ¿usted sabe quién soy yo? Y él le responde, usted es Moisés. Le dice, sí, Moisés. Y entonces le dice el hombre, no soy Moisés. Le dice, soy Jesús. Y entonces, en la medida en que venían las ovejitas blanquitas y el pastor ahí cuidándolas, luego apareció otra oveja. Había otra oveja, y esta estaba como un cerdo cuando se revuelca en el charco. ¿Han visto eso? Un cerdo en el charco, en el lodo. Salió de color de barro.
Y había esta oveja y estaba toda desgreñada y con rayones y le faltaban partes de pelo, de lana, y estaba bien arruinada la oveja. Y la oveja venía también como queriendo acercarse al otro grupo de ovejas. Y entonces el pastor no la quería dejar arrimarse. Y entonces se le dice, ¿por qué no deja que la oveja se meta? Y entonces el pastor le responde, el de la visión, le responde, no, porque me ensucia las otras, dice. Estas están blanquitas y limpiecitas, esta viene toda sucia. Y entonces lo vuelve a ver y le dice, ve esa oveja sucia y arruinada. Y le dice, ¿sabe quién es esa oveja? Le dice, esa oveja eres tú. Esa fue la forma muy directa que Dios le habló. Y entonces él regresó al Señor. Pero lo que quiero decir aquí es, fíjese, ¿cómo nos recibió el Señor? ¿Cómo te recibió el Señor? El Señor te recibió seguramente en una condición muy parecida a esa oveja sucia. Quiero decirles a los que andan mal, a los que han andado mal, apartados de Cristo Jesús, usted puede regresar todavía. Qué dicha, usted puede regresar al pastor de los pastores, a Cristo Jesús, porque dice aquí que Él nos recibió. Él nos recibió y nos perdonó y nos limpió y nos santificó, dice la palabra, con su sangre nos limpió y nos perdonó de todos nuestros pecados. Ahí está la provisión. Usted lo que tiene que hacer es regresar de todo corazón al Señor. Él te recibe. Y luego, en el versículo 8, quiero que notemos otro punto aquí. Jesucristo, pues os digo, dice aquí, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Ahora, la circuncisión es la operación que hacen en algunos países, algunas culturas, al varoncito a los 8 días de nacido. Una cirugía en su pene. Y entonces, esto se acostumbraba en el pueblo judío, o se acostumbra hasta hoy. Y cuando dice aquí que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, no significa de la cirugía esa. Está diciendo, Cristo Jesús vino a ser siervo del pueblo judío. Eso es lo que quiere decir, realmente. Entonces, tenemos un texto en Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se hizo siervo. Cristo Jesús se hizo siervo. Y entre los judíos, aunque su propósito, vamos a ver luego, no es solamente, no llega hasta salvar a los judíos, va mucho más allá. Pero encontramos unos vislumbres en algunas actuaciones de Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 24 al versículo 28, que dice así: Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso dice que vino a servir a la circuncisión. Entonces ella está hablando de la mujer extranjera, de una mujer de Fenicia. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Gritó, seguramente lloró, clamó. Respondiendo él dijo,
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Claramente el texto dice que Jesús vino primeramente a los judíos para ministrar entre los judíos, para presentarles la salvación a los judíos, pero encontramos aquí un vislumbre de cómo él quería también bendecir y alcanzar a los gentiles en esta historia. Dice que él se hizo siervo de la circuncisión, o sea, del pueblo judío, y tiene tres propósitos para esto. Fíjese en el versículo 8. Número 1, para mostrar la verdad de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Número 1, para mostrar la verdad de Dios. Cristo Jesús habló la verdad de Dios a la gente. Era reconocido como el maestro, era reconocido como el profeta de Nazaret, y los mismos fariseos decían, maestro, sabemos que siempre hablas con verdad. Le preguntaban cualquier cosa, preguntas conflictivas, dijo la verdad. Pero Cristo no solamente dijo la verdad, Él es la verdad. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, uno de los 7 yo soy de Juan, dice, yo soy la verdad. Así es que si usted tiene a Cristo Jesús, usted tiene la verdad. Usted está en la verdad. Entonces, dice que vino para mostrar la verdad de Dios. Había muchos profetas y habían muchos maestros en el tiempo de Jesús, pero no todos ellos decían la verdad de Dios. Pero Cristo vino a decir y ser la verdad de Dios entre el pueblo. Número 2, versículo 8 también, vino para confirmar las promesas a los padres. Nótese allí, para confirmar las promesas hechas a los padres, dice el verso 8. Confirmar las promesas. Eso de las promesas, ¿qué es eso de las promesas? Y yo creo que a usted le gustan las promesas, pero las verdaderas, porque hay muchas promesas que no son fieles, que son falsas, engañosas, pura paja. Pero a usted le gustan las buenas promesas, las verdaderas, a los niños, a los hijos nuestros también. Y a nosotros como creyentes también nos gustan las promesas fieles. Y fíjese que las promesas de Dios son fieles. Y las promesas de Dios son siempre en Él un sí y un amén. Dios es inmutable. Significa, Dios no cambia. Dios es el mismo. Es el mismo. Ahora, cuando habla de promesas hechas a los padres, ¿quiénes son los padres? ¿Y quiénes son los padres en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí de Israel o de los judíos? Bueno, sí, son los antepasados, hablando en general, ¿quiénes son nuestros padres? Bueno, son los que están de mi papá para atrás. Esos son mis padres. Y bíblicamente, ¿quiénes eran esos padres? Y se mencionan. Comienza con Abraham. Comienza con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, luego se mencionan entre los padres también a los 12, ¿cómo se llama? Líderes o cabezas de las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob. También esos son calificados como los padres. Pero normalmente se mencionan los primeros 3. Por ejemplo, Dios se manifiesta a alguien
y dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios. Ahora, ¿y por qué? Dios se reveló a ellos. Dios se manifestó a ellos. Dios hizo pacto con ellos. Hay promesas de Dios a ellos. Y entonces hasta Dios dice después que lo hizo por amor al pacto, a lo que había prometido a sus padres. Fíjese, nuestro Dios, ¿cómo es Dios? Dios es fiel. Dios es fiel. Y por cierto, esos padres no es que fueron absolutamente perfectos, que no se equivocaron nunca, que nunca hicieron pecados, ni siquiera es eso. Pero Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, dice la Escritura, Dios permanece fiel. Así es que podemos confiar absolutamente en las promesas de Dios. Y dice aquí que Dios, que Jesús se hizo siervo también entre los judíos para confirmar las promesas a los padres. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Eso es Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, básicamente. Allí tenemos. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso alcanza hasta San José de la Montaña, hasta nosotros alcanza. Y más allá todavía sigue. Y nosotros sabemos que de Abraham salieron 2 hijos. Bueno, por lo menos aquí al comienzo. Después parece que hubo más. Pero aquí al comienzo 2. Isaac, ¿y quién era el otro? Ismael. Mejor dicho así, Ismael e Isaac, en ese orden cronológico. Casi nunca decimos Ismael e Isaac, realmente cronológicamente fue así. Y entonces, sabemos lo que pasa ahí. Hay uno hijo de la promesa y otro no hijo de la promesa. Hasta el día de hoy los que están proyectando evangelizar a los musulmanes dicen que van a ir a evangelizar y a ganar para Cristo a los hijos de Ismael. Así dice, la descendencia de este otro descendiente de Isaac, de Abraham, o sea, de Ismael, el otro hijo de Abraham. Pero sigamos leyendo el texto de Gálatas, fíjese lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego parece que Pablo entra como en una clase de gramática. Y dice, fíjese, no dice y a las simientes en plural. ¿Y qué quiere distinguir aquí? Bueno, habían por lo menos ahí 2 simientes, una de la promesa y otro no. No dice y a las simientes como si fuese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Pero luego, esta simiente en singular, resulta que ni siquiera se está refiriendo a Isaac, el hijo de la promesa, sino a quién, a Cristo. Y vea que el texto lo dice, la cual es Cristo. Entonces, dice el apóstol Pablo, que Cristo vino para confirmar se hizo siervo a los judíos para confirmar las promesas de Dios a los padres. Y esta promesa, o esas promesas de Dios, hay unas en especial que tiene que ver con la llegada de Cristo Jesús y la obra que Cristo Jesús iba a hacer. Vino para confirmar las promesas de Dios.
em, ¿cuánto tiempo, más o menos, cuánto tiempo después de Dios haberle hecho esta promesa a Abraham, viene el cumplimiento de la misma? ¿Saben? Aproximadamente 2000 años después. Usted está esperando la promesa de Dios. Podría cumplirse en los próximos 2000 años. No. A veces el cumplimiento viene pronto. A veces Dios responde rápido a la oración que nosotros tenemos. No quiero decir que Dios le va a contestar su oración, su petición dentro de 2000 años. Seguro dice usted, eso sería muy tarde. No, yo creo que Dios quiere responder también pronto a nuestras oraciones. Pero lo que está diciendo aquí, fíjese, aunque pasare mucho tiempo, Dios es tan fiel que lo va a cumplir. 2000 años después fue capaz de cumplirlo. Yo creo que en el transcurso de la vida de Abraham, Dios cumplió promesas. Claro que sí. En el transcurso de la vida de Abraham, Dios bendijo a Abraham. Pero aún si tuvieron que pasar 2000 años, allá cumplió una de esas promesas que había hecho. Dios es fiel, nosotros podemos y debemos confiar absolutamente en Él, que Él es fiel para cumplir sus promesas. Y una otra cosa aquí que encontramos sobre el propósito, estamos viendo 3 propósitos de que Cristo se hizo siervo a los judíos. 1, mostrar la verdad de Dios. Número 2, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y número 3, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Ahora, recuerden que esto está conectado con el tema de una iglesia que está compuesta de judíos y gentiles en Roma, y que había unos conflictos y habían unos roces, pero le está diciendo a los judíos, aunque Cristo Jesús vino y se hizo siervo de los judíos, tenía en su perspectiva, en su plan, salvar a los gentiles, alcanzar a los gentiles para que los gentiles glorifiquen a Dios. Esto significa que se conviertan a Cristo. Para que los gentiles glorifiquen a Dios. Y hay un tema en el Nuevo Testamento que se llama el misterio. El misterio, dice Pablo, que fue escondido en otros tiempos, en tiempos pasados. Entendámoslo como en la época del Antiguo Testamento, los profetas hablaron de la salvación a los gentiles, pero parece que no hablaron de la unión de gentiles y judíos en un solo pueblo de Dios. Y luego el apóstol Pablo retoma este tema en algunas de sus cartas diciendo que ese misterio que fue escondido ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo, de que los gentiles y los judíos creyentes en Cristo Jesús vienen a ser un mismo pueblo de Dios. La salvación a los gentiles. Nosotros a veces pensamos en que los judíos eran muy, ¿cómo se dice?, muy clasistas o con mucho prejuicio, discriminaban a los gentiles, los perros, los paganos, los inmundos. Ustedes no tienen derecho a la salvación, todo esto, a menos que se sometieran a todos los rituales del proceso de su religión. Pero yo pienso, por cierto, todos los que estamos aquí somos gentiles, ¿no es cierto? No sé si habrá algún judío aquí. Bueno, si hay, bienvenido ese judío también, o judía. Pero casi de seguro somos gentiles todos. Pero me va a decir usted que no tenemos algún prejuicio hacia otros gentiles también. Claro que sí. Sí tenemos prejuicios.
A veces despreciamos un grupo, una cultura, por la razón que sea. Y fíjese que Dios tiene en su plan que nosotros llevemos el evangelio desde los más cercanos hasta los más lejanos. La misión de la iglesia es una misión que comienza en lo inmediato, en el vecindario, comienza en el pueblo como este, en nuestro país. Pero la idea es que la iglesia vea más allá, vea más largo, porque hay naciones, hay grupos que alcanzar todavía con el evangelio de Cristo. Y eso es un asunto grande, grueso. La salvación a los gentiles se expresa en estos términos, tomando Pablo citas de los profetas, de los salmos, de la ley. Dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Alegraos gentiles con su pueblo. Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará, Isaí es el papá de David. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. ¿Quién es? Cristo Jesús, el Mesías. Los gentiles esperarán en él. Ahí está hablando ya de los gentiles salvos que han puesto la confianza en Cristo Jesús, como todos estos gentiles que estamos aquí. Y todos los que faltan todavía por alcanzar. Y entonces, Dios le había dado la misión al pueblo judío de predicar el evangelio a las naciones gentiles. En uno de los textos de Isaías dice, te he puesto por luz a las naciones. Y dijo del templo, esta casa será llamada casa de oración, ¿qué dice? Para todos los pueblos. Es decir, el evangelio no es para que nosotros lo dejemos y lo guardemos. No es para eso. Gracias a Dios que nos llegó, nos ha llegado, pero tenemos la responsabilidad de darlo, de llevarlo, de extenderlo. Pablo ha dicho algo de esto en capítulo 10, versículo 13. Capítulo 10, versículo 13, ahí en Romanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y saltamos al versículo 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaría a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías resueltamente dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está hablando de los gentiles. De Israel dice en el 21 algo feo. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El que más conocía la palabra, al que más se le había hablado de Dios, era el menos practicador, el menos interesado, el más rebelde, el pueblo de Israel. Ahora, decía que la misión de nosotros es llevar el evangelio desde los de más cerca hasta los de más largo. Nos vamos a atrever, hermanos,
No se los hemos dicho, pero vamos a tener una conferencia misionera aquí el 9 de mayo, 9 y 10 de mayo. Una conferencia misionera y la visión que tenemos, el anhelo que tenemos es, en algún momento, ustedes saben que nosotros como iglesia local hemos estado haciendo misiones internamente. Tenemos ¿cuántos? 7 iglesias creo, que las llamamos misiones de Monte de Dios. Jicaral, en Quebrada Ganado, en San Carlos, Los Ángeles de la Fortuna, en Santa Clara, ¿qué más? En Bolio, San Ramón, en la ciudad de San Ramón, en el centro de Alajuela. Por cierto, los pastores José y Carmen están ahí en Alajuela hoy. Y sí, y está bien, y está bonito, y nos conversábamos con los hermanos Rodríguez. ¿Tendrá Costa Rica algún lugar donde no se haya predicado el Evangelio? Y nosotros sospechamos que no existe ningún lugar en Costa Rica, ni entre los pueblos aborígenes de este país. Porque ya hay más que una iglesia y más que una denominación en estos grupos indígenas. Yo creo que es imposible encontrar en este país un rinconcito donde efectivamente no se haya hablado del Evangelio, porque si alguien no llegó físicamente, lo vio por tele o por radio, de alguna manera, o alguien regaló una Biblia. Pero sí hay lugares en el mundo todavía donde no les ha llegado el Evangelio. Estamos haciendo misiones internas a nivel de nuestro país. Y yo creo que es bueno hacer eso, y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Pero yo creo que no hemos extendido todavía el brazo y los pasos y nuestros ojos para ir mucho más largo. Y queremos ver la forma de hacerlo. Yo espero que muchos de ustedes se van a matricular para la conferencia misionera y se van a matricular para el proceso posterior a la conferencia. Y que Dios nos dé la bendición de ser instrumentos de extensión, de predicar el Evangelio a pueblos muy lejanos de nosotros y que no hayan recibido todavía a Cristo Jesús. Quiero decir, nuestra iglesia también está apoyando a la misionera Merlin Valverde en México, y el trabajo que ella hace es un trabajo muy largo, es un trabajo de toda la vida, porque es un trabajo de traducción, y eso es grandísimo. La hermana que empezó eso, la hermana Grace, murió este año pasado y no pudo ver la traducción del Nuevo Testamento al idioma zapoteco. No lo logró ver. Fíjese, no sé cuántos años, porque cuando Merlin empezó con ellos, ya ellos habían empezado. Así es que muchos años más. No sé, a lo mejor Dios llame a algunos acá a invertir su vida en misiones transculturales. Pónganse en pie, vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este principio que nos enseñas del estilo de vida de Jesús, que Él no procuró agradarse a sí mismo, sino que siempre quiso agradarte a ti en primer lugar, pero también a servir a la gente. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a implementar este mismo principio, esta misma motivación de querer hacer cada cosa que nosotros hacemos y hagamos, la hagamos con el propósito de agradarte, de que estés contento de nosotros, agradado de nosotros,
porque nosotros queremos sobre todas las cosas agradarte a ti. Te ruego, Señor, que bendigas esta iglesia, que bendigas a cada persona aquí, que bendigas a cada familia y nos ayudes para ser instrumentos de comunicación, de extensión del Evangelio de Jesucristo, mientras nos dura la vida, mientras Jesucristo regresa por segunda vez. Te pido que bendigas a cada uno al regresar a sus casas en esta tarde, con protección, con bendición, con provisión para cada uno de ellos, guardándolos también de las tentaciones y del mal. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.